Estamos de vuelta, esto es Meridiano 60 de Canal C. Nosotros estamos dialogando con el profesor y economista José María Rinaldi vía Skype en esta oportunidad. Profesor, antes de irnos a la pausa, le decía que le iba a preguntar sobre la evolución del valor del dólar, pero antes quisiera que empecemos por la emisión y si hay peligro de que se desate o que se descontrole, por decirlo de alguna manera, la inflación o no. Bueno, primero otro mito. Esta es noche de mitos, ¿no? Estamos, de mitos. Sí. Está el cazador de mitos José María Rinaldi. Sí, no, podríamos después hablar de los mitos nórdicos y de la mitología griega. También. Pero fíjate vos, el año pasado los agregados monetarios, la relación de la circulación monetaria, la base monetaria respecto al PBI, esto que vos te debemos haber torturado cuando estudiaste economía, del M1, el M2, el M3, que no entendían nada. Bueno, fue uno de los niveles más bajos que ha tenido durante mucho tiempo la economía argentina. Y sin embargo tuvimos un 54% de inflación. Fíjate vos cuánto de mito hay en esto. Estados Unidos tiró al mercado 2,5 billones y ahora tiene un proyecto de 3 billones de dólares. Europa emitió por 750.000 millones de euros. Nada más que España 300 y Italia 350.000 millones de euros. Y Argentina en la actualidad, con una emisión que no fue tan importante, la ayuda del Estado fue la más conservadora de América Latina, dicho por el presidente, 2 puntos del PBI, nada más. El resto de los países desarrollados lo han hecho entre 10 y 15 puntos, y la inflación ha bajado fuertemente, y se espera que para el mes pasado continúe bajando. Por lo tanto, ahí eso se demuestra que es un mito y que no tiene evidencia empírica. Es decir, que la emisión no necesariamente provoca aumento de los precios o inflación, por llamarlo de alguna manera. Es un elemento de propagación de la inflación, pero la inflación viene marcada por la estructura económica, por la cartelización de la economía, por los puntos de estrangulamiento comerciales, por la inflación importada, el tipo de cambio. Es decir, hay una gran cantidad de elementos que son la causa básica de la inflación. Después los elementos monetarios es adicional o es de propagación. Mira, hay una cosa muy importante que yo destaco siempre en la actual coyuntura de la pandemia. La Premio Nobel de Economía del año pasado, la francesa Esther Duflo, dijo: no es tiempo de conservadorismo, es un momento típicamente keynesiano. El Estado no se tiene que medir a la hora de la emisión monetaria. Sí, por más que no tenga sustento. Bueno, esperemos que continúe así. A ver, en la situación de pospandemia, que no sabemos cuándo será, ¿este circulante tampoco puede dañar el resultado de los precios? Y acompañado a esto, le pregunto si es correcto mantener el valor del dólar anclado. Bueno, el valor del dólar es y ha sido, se ha demostrado en las corridas de los últimos 2 años del macrismo, que ha sido el que ha marcado la inflación. Respecto a la post-pandemia, o esto de que se hablen del comportamiento en V de la economía, es decir, de un rebote muy importante, y eso va a ocurrir cuando desaparezca la incertidumbre. En situaciones como las actuales, en las que todavía no tenemos una vacuna y no sabemos si la vamos a tener con la expectativa optimista de Oxford en septiembre o con las otras más prudentes que dice que recién en abril,
la incertidumbre va a estar presente y eso lleva a restringir el consumo, ni qué hablar del aislamiento. Entonces, vamos a tener que esperar una vacuna para que recién ahí la economía retome la B, esta de la que estén hablando, y rebote. Y en esos casos ya ir desarrollando los instrumentos macroeconómicos para que no se generen estos fenómenos que vos estás planteando, que es la inflación por demanda, ¿no? Es decir, que en el corto plazo el oferente no se acomoda y salen todos a demandar, entonces se produce un incremento en los precios. Pero yo me preocuparía primero por que rebote el consumo, que es lo que va a permitir que crezca la inversión. Esos dos traccionamientos de la demanda se le va a sumar seguramente, cuando esto ocurra a nivel global, el otro motor de la demanda, que son las exportaciones, porque cuando salgan a consumir van a mejorar el precio de los commodities, que es lo que nosotros exportamos. Esto va a mejorar la situación de divisas de la economía y quizás podamos ser mejores cumplidores con el endeudamiento exponencial que ha sufrido Argentina durante los 4 años del macrismo. Antes que nada, profesor, de pronunciarle la siguiente pregunta que le quiero hacer, posiblemente esto sea un mito también, pero el dólar en torno a los 60 y pico de pesos y en torno a los 40 y pico de pesos para el sector exportador, ¿es el sector agrícola el que genera la mayor cantidad de exportaciones en nuestro país o esto también es un mito? Y a renglón seguido le pregunto si con esta situación es como que se estimula al productor a copiar en el silo bolsa y no vender los granos por el bajo valor que recibe por su producción, o esto también es un mito. Primero, nosotros tenemos tipo de cambios múltiples. El agro tiene un tipo de cambio más bajo por las retenciones, la industria tiene un tipo de cambio más alto, el turismo tiene otro tipo de cambio, es decir, tenemos tipos de cambio múltiples. Para atesorar hay otro tipo de cambio, hay un mercado ilegal, hay un contado con liqui, hay un MEP, tenemos una gran cantidad pero bienes y servicios se manejan por el tipo de cambio oficial que vos estás mencionando, de 67, de 70. Así como recién decíamos, no hay que demonizar a la empresa pública, tampoco hay que demonizar al sector agropecuario. El sector agropecuario nos provee casi la mitad de las divisas que necesita el país. Y está bien que especule en el buen sentido de la palabra con su producción. Su cosecha es de él y si quiere la guarda en el silo bolsa y la sale a vender cuando cree que el precio es el mejor, no te olvides que es un sector tomador de precios. Exacto. Entonces puede especular con cómo van a comportar los mercados internacionales y también puede especular con cuánto va a ser el tipo de cambio. Eso es legítimo para el productor. Lo que no es legítimo es que se fuguen las divisas, lo que no es legítimo es que retrotraigan toda la bicicleta financiera que han hecho al productor, estafándolo. Volviendo al caso de Vicentín, 650 productores estafados. No escuché a nadie hablar de eso, de los cuales más de 500 son cordobeses. Sin embargo, las organizaciones de empresarios, la organización gremial de empresarios terratenientes, tanto la sociedad rural como las confederaciones rurales argentinas, han salido a repudiar la intervención de Vicentín. Profe, le quiero hacer una breve repregunta. Me quedó en la cabeza dando vuelta esto de que la emisión monetaria no produce inflación. Si es así, ¿por qué, por ejemplo, en vez de que el salario promedio con suerte en nuestro país sea de 35.000 pesos, el Estado le emite 35 billetes de 1.000 pesos más a cada trabajador y se los dé para que gane 70? Por ejemplo. No es así que el Estado puede hacer cualquiera. Ajá. Digamos, hay determinadas condiciones, en esto
Esto no se discute en ningún país desarrollado del mundo. Nosotros lo discutimos porque no somos desarrollados para nada. No somos. Pero tenemos que ver lo que hacen si algún día queremos mejorar nuestra calidad de vida y ser sustentables y ver quién paga los impuestos y quién no paga los impuestos. Entonces, ¿por qué ellos tienen un régimen tributario sustentable? Porque los impuestos los pagan principalmente la renta de las personas físicas. Por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, vos tenés menor necesidad de emisión. Así como el otro gran mito es que la principal causa de la inflación es el déficit fiscal. Bueno, hemos tenido un inconveniente, se ha cortado la comunicación con el profesor José María Rinaldi, a quien le agradecemos por haber formado parte del espacio. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que solamente nos resta despedirnos hasta la semana próxima. Muchas gracias y siga compartiendo la pantalla de Canal C. Hasta entonces.